Muy buenas noches. Mi nombre es Antonio Reynoso Calvillo, estudiante de la licenciatura en Derecho con matrícula 24005086 de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Mi profesora, la maestra Hilda Solís Castro, con el curso Control de Convencionalidad. Y el reto número 5, ¿te atreves a realizar un control convencional? La actividad versa sobre el registro del cambio en un acta de nacimiento donde se pide el cambio de sexo de la señora Rosaura Gómez López, que está de inicio como mujer, por el cambio al sexo masculino, nombre de Nicolás Gómez López. Nicolás, la actora, presenta el amparo indirecto contra la falta de respuesta por el registro civil, quien da respuesta a que esos tipos de cambios solamente los determina con un procedimiento judicial, que la ley vigente para un cambio administrativo, solamente el cambio de apellidos. Por tal motivo, se inconforma la parte actora. En este caso, la pregunta o el trabajo, si yo soy un juez de circuito y decide ampararse la parte actora, si le concedo el amparo o se lo niego. Le puedo decir que lo concede el amparo y ordeno el dar trámite a la solicitud para que la autoridad registral realice los cambios de los que se están argumentando. Existen hoy diversas herramientas nacionales, tanto nacionales como internacionales, y jurisprudencias de la misma Corte Interamericana, donde reconocen el derecho humano, el reconocimiento a la personalidad jurídica en las convenciones internacionales, en los pactos y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos desde 1948. El artículo 16 del Pacto Internacional de Derechos Humanos, firmado en 1966, donde reconoce la obligación de los estados al reconocimiento de la personalidad jurídica. El artículo 3 y el 18 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, firmado en 1969, reconoce la personalidad jurídica y el nombre respectivamente. La misma Constitución reformada actual, en el párrafo 12 del artículo 4, reconoce el derecho a la personalidad jurídica. Luego entonces, hoy en día tenemos en nuestras legislaciones locales resistencia al cambio de sexo en el nacimiento por la vía administrativa. Estas establecen que debe ser por la vía judicial. La resolución del amparo resuelto, traigo a colación resuelto en el 2008 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por atracción, el ministro, bajo la ponencia del ministro David Valls, quien se encarga del proyecto, y aparece lo relevante. Entre otros, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, se dice,
Comprende, entre otras, la libertad de contraer matrimonio o a no hacerlo, de procrear hijos y cuantos, de escoger su apariencia personal, su profesión o actividad laboral y la libre opción sexual, siendo todos estos aspectos parte de la manera en la que el individuo desea proyectarse y vivir su vida, que a él solo puede decidir de forma autónoma. De la misma forma, su derecho a la intimidad sexual, el derecho a la privacidad de los datos personales. La identidad sexual no solo se aprecia por aspectos morfológicos, también por sentimientos más profundos y convicciones de pertenencia o no al sexo. La identidad sexual como un derecho humano y la voluntad, por tanto, de la autodeterminación. Otra hipótesis mencionada en el amparo comenta que si los estados autorizan el cambio físico de sexualidad, deben de autorizar el cambio como consecuencia del acto de nacimiento o adaptarlas a la realidad sexual, a la realidad actual, social actual. Pero más allá del cumplimiento en la máxima del derecho, el derecho pro persona considera que es la voluntad del individuo ostentarse en el sexo que le considere es suyo, más allá del carácter morfológico o anatómico. Sirva pues como orientadora también la tesis aislada con registro 2015-333 emitida por tribunales de circuito en el 2017. El acta de nacimiento procede su modificación conforme a una interpretación pro persona de la fracción 2 del artículo 1193 del Código Familiar del Estado de Sinaloa, respecto a los datos presentados en ella cuando se trata de adecuar su contenido a la realidad social. Cabe hacer mención que en la Ciudad de México esta petición desde octubre del 2008, en su artículo 135 ter, se modificó dando como resultado el reconocimiento pro persona y como consecuencia el derecho a la dignidad humana, pues es solo la decisión personal de ostentar el sexo de su preferencia, anotando en el acta primigenia el acto, pero quedando como acta reservada. La anotación del acto no será en actas posteriores, en función de la privacidad de los datos personales, como otro derecho inherente a la persona humana. Por tal motivo, como juez que recibiera el amparo indirecto, porque la autoridad registral negara este derecho en ninguna parte del país, le daría el trámite sin duda al amparo y resolvería para que la autoridad registral realice la corrección correspondiente y la reserva del acta primigenia y así adecuarla a la realidad. Con ello estaría también aplicando derecho convencional, pues la decisión estaría acorde a los tratados antes mencionados. Eso es cuanto. Gracias.